¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó la historia de los cuchillos? O mejor dicho, herramientas que nos ayuden a cortar. Piensa que antes de los utensilios que usamos hoy, nuestros antepasados dependían solo de sus manos para sobrevivir, pero en un momento crítico algo cambió. Comenzó lo que llamamos la industria lítica, es decir, la creación de herramientas a partir de piedras. Sí, hace nada más y nada menos que 3,3 millones de años, en un rincón remoto del continente africano, ocurrió algo que cambiaría el curso para siempre. Los homínidos que habitaban esa época comenzaron a tallar piedras para convertirlas en herramientas rudimentarias. Y claro, eso lo cambió todo. Pues bien, en este vídeo vamos a ver la evolución de esta herramienta tan básica para nuestra especie desde la prehistoria más lejana hasta la llegada de las épocas de los metales, la Edad Media o la Revolución Industrial. Interesante, ¿verdad? Hola, curiosas y curiosos de la historia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. La historia de las herramientas de piedra comienza con dos industrias líticas fundamentales, el lomecuyense y el oldubayense, que marcaron hitos clave en nuestra evolución y reflejan diferentes niveles de desarrollo cognitivo. El lomecuyense, datado en hace 3,3 millones de años, es la industria lítica más antigua conocida. Descubierto en Lomekui 3 en Kenia por Sonia Harman en 2015, esta tecnología curiosamente precede al género Homo y fue probablemente utilizada por especies como el Australopithecus afarensis o el Kenyanthropus platyops, y las herramientas eran rudimentarias. Grandes piedras empleadas como yunques y martillos para obtener lascas gruesas. Y estas tenían poca intencionalidad en su diseño y eran dependientes más de la fuerza bruta que de la precisión. Pero aquí hay que remarcar una cosa, porque aunque algunos primates actuales como los chimpancés utilizan herramientas, no son comparables al lomecuyense, ya que un chimpancé puede usar un objeto natural como un palo para extraer termitas o piedras para romper nueces, pero no las modifican intencionadamente ni producen bordes afilados. Su uso es totalmente improvisado y carece de la planificación básica que caracteriza al lomecuyense, donde las piedras eran seleccionadas y golpeadas para obtener lascas cortantes. Y sí, puede ser que este comportamiento primate sea un precursor lejano, pero no alcanza el nivel de intencionalidad ni complejidad de esta primera industria lítica. Y bueno, después de aclarar esto, vamos con la otra industria. Vamos con el oldubayense, que es también conocida como industria de modo 1. Y es que las industrias líticas se dividen en modos para clasificar los diferentes niveles de complejidad en la fabricación de herramientas de piedra a lo largo de la prehistoria. Y este sistema fue introducido en los años 60 por el arqueólogo británico Graham Clark, quien buscaba organizar y comprender mejor la evolución tecnológica de nuestros antepasados. Pues bien, los modos reflejan el avance progresivo en la habilidad, la planificación y el diseño de herramientas. Por ejemplo, el modo 1, como esta industria oldubayense, incluye herramientas simples como lascas y núcleos tallados, mientras que el modo 2, representado por la industria achelense, de la que hablaremos más tarde, introduce herramientas más precisas y simétricas como los bifaces. Pues bien, aclarando esto, el oldubayense apareció hace 2,6 millones de años, casi 1 millón de años después del lomecuyense, y marcó un avance significativo ya que está asociado al Homo habilis y fue descubierto en la garganta de Olduvai en Tanzania por Mary y Louis Leakey. Por cierto, si queréis saber más sobre la garganta de Olduvai, conocida como la cuna de la humanidad, hace poco publiqué un vídeo en el canal de la Fundación Palar, donde abordo su importancia en la historia de nuestra especie. Te lo dejaré por aquí. Además, en ese canal subo un vídeo semanal sobre arqueología, así que si te interesa, te recomiendo echarle un vistazo. Pues bien, a diferencia del lomecuyense, las herramientas oldubayenses eran más pequeñas, ligeras y diseñadas deliberadamente para obtener bordes afilados.
Incluían núcleos tallados, lascas y raspadores, utilizados para tareas específicas como cortar carne, raspar huesos o procesar vegetación. Y aquí el sílex jugó un papel clave en esta industria. Conocido también como pedernal, el sílex es una roca sedimentaria extremadamente dura y resistente, formada principalmente por minerales de sílice como el cuarzo microcristalino. Y su principal característica es la fractura concoidea, que permite obtener bordes cortantes y afilados al golpearlo. Este atributo lo convirtió en un material esencial para la fabricación de herramientas durante la Edad de Piedra, desde el Paleolítico hasta el Neolítico. Esta roca permitió fabricar herramientas precisas y reutilizables, y su facilidad de talla lo convirtió en el material ideal para cuchillas y raspadores, mientras que su durabilidad revolucionó la forma en que los Homo habilis manipulaban su entorno. Yacimientos como el Dubái y Gona muestran ejemplos claros del uso del sílex como recurso esencial. Pues bien, la diferencia técnica entre ambas industrias refleja niveles distintos de complejidad cognitiva. El lomecuyense era un primer intento de manipular el entorno, y de momento sabemos que solo lo hicieron en esa región de Kenia, mientras que el oldubayense muestra una mayor planificación y precisión. Además, su expansión por África, Asia y Europa evidencia una mayor movilidad y adaptabilidad de los Homo habilis, ampliando sus posibilidades alimenticias y desarrollando la transmisión de conocimientos dentro de los grupos. Y ojo, que la durabilidad y simplicidad del oldubayense hicieron que perdurara cientos de miles de años. ¿Por qué cambiar algo que funciona, verdad? Pues esto nos lleva al siguiente gran salto en la industria lítica, la cultura achelense. Y es que resulta que hace 1,7 millones de años, con la aparición del Homo erectus, surgió esta cultura, la achelense o industria de modo 2, famosa por el bifaz, una herramienta versátil tallada por ambas caras con forma triangular y bordes afilados. Los bifaces, encontrados en yacimientos como Atapuerca en España y en África y Asia, se utilizaron durante, ojo, más de 1 millón de años. Sí, durante 1 millón de años, esta tecnología permaneció prácticamente inalterada. ¿Por qué? Pues en parte porque era extremadamente funcional. Y esto nos deja pensando en algo realmente increíble. Mira, para que te hagas una idea del paso del tiempo y de lo duradera que fue la tecnología del bifaz, hay un dato curioso, y os pongo este dibujo de mi amigo Carlos Pazos de Mola Saber, ya que el tiempo que transcurrió entre las hachas de piedra de la Edad de Piedra y las primeras hachas de bronce fue unas 340 veces mayor que el tiempo que pasó entre esas hachas de bronce y la creación de la bomba atómica en 1945. Es decir, mientras nuestros antepasados usaron los bifaces y otras herramientas de piedra durante más de 1 millón de años prácticamente sin cambios, las transformaciones tecnológicas desde la Edad del Bronce hasta la actualidad han sido vertiginosas. En apenas unos miles de años hemos pasado de herramientas rudimentarias de metal a tecnologías que antes parecían ciencia ficción. Pues bien, después de esta curiosidad, seguimos. El bifaz podía utilizarse para cortar, raspar, cavar e incluso como arma. Y si lo comparamos con herramientas modernas, sería como una navaja multiusos. No es perfecta para ninguna tarea, pero cumple bien con muchas. Por ejemplo, imagina un Homo erectus caminando por la sabana africana y encuentra una planta que necesita cortar para obtener su fruto. Y luego se topa con un animal muerto al que puede raspar para obtener pieles y también romper sus huesos para acceder a más alimento. En todos esos casos, el bifaz era la herramienta perfecta. Además, su versatilidad lo hacía indispensable para un estilo de vida nómada de especies como el mencionado Homo erectus o incluso los Homo ergaster y Homo heidelbergensis. Además, la transmisión oral y práctica de conocimientos favoreció la repetición de técnicas en lugar de la innovación, creando una tecnología estable que contrasta con los rápidos cambios de nuestro mundo moderno actual. Además, como el achelense tuvo una amplia difusión, extendiéndose por varios continentes, las diversas especies aprovecharon recursos locales como el basalto, el pedernal y el cuarzo, adaptándose así a diferentes condiciones geográficas. En yacimientos como la Cueva Negra de Caravaca de la Cruz en España y Atirampacán en India, se evidencia cómo los homínidos llevaban consigo su conocimiento y herramientas mientras exploraban nuevos territorios. Y bueno, como te decía, muchos años después,
Hace solo ya 300.000 años, durante el Paleolítico Medio, surgió el Musteriense, o industria de modo 3. Una industria asociada principalmente con los neandertales y su avanzada tecnología lítica. Y este periodo destacó por la técnica Levallois, un método innovador documentado en yacimientos como el de Levallois-Perret en Francia, y es una técnica que consistía en preparar núcleos de piedra para extraer lascas de formas predecibles, y esto permitió fabricar herramientas más pequeñas y especializadas, como cuchillas, raspadores y puntas de proyectil, adaptadas a tareas específicas. Además, los neandertales también generalizaron el uso de herramientas compuestas, como lanzas con hojas de piedra unidas a mangos de madera mediante resina de abedul, y aumentando así la eficacia y precisión en la caza y el procesamiento de materiales. Estos avances reflejan un desarrollo social más complejo, con colaboración y transmisión de conocimientos dentro de los grupos. Y es que la técnica Levallois representó un avance significativo en la planificación y la precisión. Imagina un carpintero moderno que utiliza herramientas específicas para cada tarea. Un martillo para clavar, un destornillador para ajustar tornillos, etc. Pues bien, de manera similar, los neandertales fabricaron herramientas adaptadas a necesidades concretas, lo que mejoró enormemente su eficiencia y su capacidad para realizar tareas complejas. Ahora bien, al final del Paleolítico, nosotros seremos los protagonistas. Y es que hace unos 40.000 años, 260.000 años después, surge la industria de modo 4. Durante el Paleolítico Superior, los Homo sapiens comenzamos a destacar coincidiendo con nuestra llegada a Europa y con la desaparición de los neandertales y otras especies Homo. Y los sapiens no solo aprovechamos las herramientas compuestas ya existentes, como las lanzas con mangos, sino que también lo perfeccionamos. Y en este periodo desarrollamos diseños más ergonómicos y funcionales. Yacimientos como el de Chaltelle-Perron en Francia muestran ejemplos de cuchillos de piedra con mango, ideales para cortar carne, trabajar pieles y fabricar ropa. Piensa en un cuchillo moderno de cocina. Su mango te permite controlarlo con precisión y cortar con eficiencia. Pues lo mismo ocurría con estas herramientas avanzadas que marcaban el inicio de un diseño más refinado. Los Homo sapiens llevaron estas tecnologías a nuevos niveles de sofisticación, pero es importante recordar que muchas de estas innovaciones tenían sus raíces en el ingenio de los neandertales. Y más tarde, con el paso al Mesolítico y el inicio de la industria de modo 5, la tecnología lítica alcanzó una precisión aún mayor. Los Homo sapiens comenzaron a fabricar microlitos, pequeñas piezas de piedra tallada que se usaban como componentes de herramientas compuestas más complejas, como flechas, hoces o arpones. Estas herramientas, ligeras y adaptables, facilitaron la caza, la pesca y las primeras tareas agrícolas. Y este avance marcó una transición hacia un estilo de vida más sedentario, preparando el camino para la revolución agrícola del Neolítico, una revolución que llegó hace 10.000 años. Durante esa época, el uso más extenso del sílex y otros minerales duros y afilables se volvió cada vez más común para fabricar herramientas. Los cuchillos de piedra eran cuidadosamente pulidos, logrando filos mucho más efectivos y duraderos que los anteriores. Además, se empezó a usar diferentes tipos de pegamento a base de resinas naturales para unir la hoja de piedra a un mango de madera, hueso o asta. Y esto daba lugar a herramientas más robustas y prácticas que podían emplearse tanto en la agricultura como también en la preparación de alimentos. Y unas innovaciones que mejoraron la eficacia en tareas agrícolas y domésticas, pero que también reflejaron un alto grado de especialización. Por ejemplo, las hachas y azuelas se empleaban para talar árboles y preparar campos de cultivo, mientras que molinos de piedra como las muelas se utilizaban para triturar granos fundamentales en la dieta neolítica. Y uno de los sitios más importantes para el estudio de estas primeras herramientas agrícolas es la región de Anatolia, en la actual Turquía, ya que en el yacimiento de Çatalhöyük se encontraron herramientas de piedra de unos 9.000 años de antigüedad, que incluían cuchillos de obsidiana, que era un vidrio volcánico natural capaz de lograr un filo extremadamente fino. Y es que estos cuchillos de obsidiana eran muy valorados por su precisión, y los habitantes de Çatalhöyük desarrollaron incluso redes de comercio para intercambiar herramientas de obsidiana con otras comunidades. Y muchos años después, otro acontecimiento cambiaría la historia de la especie humana.
la introducción de los metales, un verdadero hito en la evolución tecnológica. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que atravesó varias etapas, y cada una marcada por avances cruciales. ¿Y cuál fue el primer metal? Bueno, seguro que lo sabes. Todo comenzó con el cobre, el primer metal utilizado por nuestra especie. Y es que durante el Calcolítico o Edad del Cobre, hace unos 8.000 años, este material comenzó a sustituir lentamente a la piedra para fabricar herramientas y adornos. Y sí, aunque blando y poco práctico para tareas pesadas, el cobre era más duradero y más fácil de afilar que la piedra, además de encontrarse en su estado natural en muchas regiones. Yacimientos como el mencionado Catalhoyuk en Turquía y Varna en Bulgaria muestran cómo se fabricaban cuchillos y punzones de cobre, usados en tareas ligeras y como símbolos de estatus. Estos primeros pasos en la metalurgia sentaron las bases para una transformación tecnológica que cambiaría la vida humana para siempre. Pero, ¿cómo pasar de un material tan blando a uno que revolucionaría el mundo? Pues la respuesta llegó con el descubrimiento del bronce. Una aleación de cobre y estaño que era mucho más resistente. Y sí, con el bronce entramos en una nueva era, la Edad del Bronce, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que este metal no solo era más duro, sino que también permitía fabricar herramientas, armas y utensilios más duraderos y eficaces. Hace unos 5.000 años, en culturas como la de Mesopotamia, ya se producían herramientas de bronce que ayudaron al crecimiento de las primeras ciudades-estado. Y en Europa, civilizaciones como la de los Millares en España o la de Unetice en Europa Central destacaron por sus sofisticados objetos de bronce. Pero no todo era de color de rosas, porque había un problema. El estaño necesario para producir bronce no era fácil de encontrar, y esto convirtió la minería y el comercio en actividades clave para estas civilizaciones, algo que volvió a cambiar el mundo. Pero el bronce fue solo el principio, ya que hace unos 3.000 años el mundo conoció al hierro, un metal que transformaría la forma en que los humanos interactuaban con su entorno, ya que era más abundante y más fácil de conseguir que el cobre o el estaño. El hierro permitió la producción de herramientas más resistentes y accesibles. Por ejemplo, el reino hitita, en lo que hoy es Turquía, lideró la primera revolución del hierro. Y posteriormente, culturas como la de Hallstatt en Europa desarrollaron técnicas avanzadas de forja, creando herramientas y armas que marcaron una nueva era. Y aunque su fundición requería altas temperaturas, el esfuerzo valía la pena, ya que el hierro permitió una agricultura más eficiente y armas más letales. Y más tarde, los humanos perfeccionaron el uso del hierro, desarrollando el acero, una aleación con pequeñas cantidades de carbono. Y es que hace 2000 años, el acero nórico, usado por las legiones romanas, y el acero de la dinastía Han en China, marcaron hitos importantes. En India se produjo el famoso acero Watts, conocido por su dureza y exportado a Europa y Asia. Y ya durante la Edad Media el acero se generalizó, y herreros europeos e islámicos crearon herramientas, espadas y armaduras. Y destacan materiales como el acero de Damasco, con patrones ondulados y gran resistencia, y el acero de crisol, desarrollado en Oriente Medio, que ofrecía mayor homogeneidad y calidad. Y con la llegada de la Revolución Industrial siglos después, exactamente en el siglo XVIII, la producción de cuchillos dio otro salto significativo, ya que hace casi 300 años los avances en la maquinaria y la metalurgia permitieron la fabricación en masa de cuchillos con una calidad y precisión sin precedentes. Y durante este periodo, el acero inoxidable se convirtió en el material estrella, revolucionando la durabilidad y el mantenimiento de los cuchillos. Y es que este tipo de acero era resistente a la corrosión, lo que hacía que los cuchillos mantuvieran su filo y fueran mucho más duraderos, ideales tanto para el uso en el hogar como también en las industrias de la época. Y la especialización en la fabricación de cuchillos se multiplicó con rapidez, ya que se comenzaron a diseñar cuchillos para tareas específicas, desde el cuchillo de pan con su filo dentado hasta el cuchillo de deshuesar con una hoja delgada y precisa. En la cocina, el cuchillo de chef se consolidó como un básico indispensable, y las variaciones en diseño y materiales se convirtieron en una seña de identidad de cada tipo de cuchillo.
adaptándose así a las necesidades del mercado y a los avances en gastronomía y otras profesiones. Y al mismo tiempo, las industrias de cuchillería en países como Alemania, Japón y España ganaron mucho renombre internacional, especializándose en la fabricación de cuchillos de alta calidad y precisión. Y en el caso de España, destaca la tradición de la cuchillería de Albacete, una ciudad que se ha convertido en un referente mundial en este arte, ya que desde el siglo XVI Albacete ha desarrollado una reputación sólida gracias a sus maestros artesanos, combinando técnicas tradicionales con innovación moderna. Los cuchillos y navajas de Albacete son conocidos por su durabilidad, precisión y elegancia, y han sido utilizados tanto en la cocina como en el ámbito militar y la artesanía. Una especialización que consolidó a España como uno de los líderes mundiales en la fabricación de cuchillos. Y bueno, a lo largo del siglo XX, los cuchillos se modernizaron aún más, utilizando nuevos materiales como el titanio, la cerámica y compuestos de fibra de carbono. La cerámica, por ejemplo, se convirtió en una opción popular para cuchillos de cocina. Y lo ha sido debido a su capacidad para mantener el filo durante largos periodos sin necesidad de afilar. Sin embargo, también es frágil en comparación con el acero, lo que ha hecho que su uso esté limitado a contextos específicos. Y en la actualidad, el cuchillo continúa siendo una herramienta esencial en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el hogar hasta la medicina, la gastronomía y el ámbito militar. Los cuchillos han evolucionado en una multiplicidad de formas y funciones. No solo son una herramienta de trabajo, sino también objetos que representan siglos de historia, tecnología y cultura. Los cuchillos modernos son el resultado de millones de años de innovación y adaptación humana, desde las primeras lascas de piedra hasta las hojas de acero inoxidable pulidas a mano. La historia de la industria lítica y la evolución del cuchillo reflejan nuestro propio viaje como especie, un recorrido de supervivencia, también ingenio y constante mejora, ya que cada avance en la fabricación de cuchillos nos cuenta una parte de la historia humana, de cómo pasamos de depender de lo que encontrábamos en la naturaleza a crear herramientas sofisticadas que adaptan el mundo a nuestras necesidades. Y hoy, al usar un cuchillo, llevamos en las manos una herramienta práctica, sí, pero también un pedazo de nuestra historia y evolución como humanidad. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en la historia que esconde un simple cuchillo? Y si quieres que haga un vídeo sobre la historia de algo, dímelo en los comentarios. Dale un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte para no perderte nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.